De motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, buenas tardes a todos. Soy José Antonio Rivera y estamos reunidos para descubrir cosas súper interesantes sobre nuestro tracto gastrointestinal, conocido como nuestro segundo cerebro, dado a que se producen 8 tipos de neurotransmisores que son elementales para nuestro organismo y aparte para nuestro humor. Está compuesto por más de 100 millones de neuronas con funciones indispensables que en este espacio sabremos por qué. Para descubrir todo esto, invité a un invitado, perdón la redundancia, especial y especialista también en el área médica del tracto digestivo y es el doctor Gustavo Centeno Guichard. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Toño, muchas gracias. Mira, aquí siempre dejo que se introduzcan ustedes, que se presenten y que nos platiques de dónde eres, quién eres, qué te llevó a llegar a Puebla y cómo te convertiste en un médico de referencia, no solamente para Puebla, sino para toda la República. Bueno, muchas gracias, Toño. En primer lugar, gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy, muy contento de estar aquí en estos episodios, en este episodio al que me invitaste, en tu podcast, que lo escucho siempre que me lo envías, Gracias. porque realmente son muy, muy interesantes. Bueno, yo me dedico a la cirugía del tubo digestivo. Claro. Estudié medicina en Puebla. No soy poblano, soy de Chiapas. Soy de un pequeño lugar de Chiapaneco que se llama Pichucalco, que está al norte de Chiapas. Y me vine a estudiar a Puebla en primer lugar porque tenía familia aquí en Puebla y mis padres me enviaron a estudiar medicina aquí a la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces yo llegué a Puebla más o menos a mediados de los 80s, en el 84. Okay. Estudié medicina en la Facultad de Medicina de la UAP. En ese entonces no era UAP, en ese entonces todavía era UAP, Universidad Autónoma de Puebla, en el 84 al 89. Posteriormente hice mi internado, el internado de pregrado, luego el servicio social y posteriormente mi especialidad en cirugía. Lo hice en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es un hospital de referencia en el país, del sector salud. Después viajé a Santiago de Chile y estuve en Chile un año con el profesor Atila Chendes haciendo cirugía de tubo digestivo. El profesor Chendes es un referente mundial en cirugía digestiva, específicamente en cirugía del tracto digestivo superior, y es un experto mundial en cáncer de estómago, en cáncer gástrico. Posteriormente regresé. Cuando yo terminé cirugía en Chile, yo tenía una oportunidad de ir a hacer una estancia a Johns Hopkins, a Baltimore. Órale. Con el profesor Henry Pitt, que es un referente mundial en cirugía hepatopancreatobiliar, que el profesor Chendes me había, a través de sus contactos con ellos, me había conseguido. Sin embargo, faltaban 6 meses para que, cuando yo salí de Chile, para que yo tuviera que ir a Baltimore, a Johns Hopkins. Entonces, en ese inter de 6 meses, dije, es mucho tiempo, no puedo entrar a una institución a trabajar, no puedo establecerme en un consultorio. Claro. Y entonces entré al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición a hacer una estancia de cirugía hepática. ¿Y te perdiste Baltimore? Y me perdí Baltimore. Entonces entré en ese tiempo que yo iba a nutrición por 4 o 5 meses mientras tenía que ir a Baltimore. Cuando yo estuve en nutrición, bueno, en nutrición estaba con 2 referentes de la cirugía hepatopancreática en México, el doctor Héctor Orozco y Miguel Ángel Mercado. Miguel Ángel Mercado, por cierto, es cirujano poblano, muy reconocido actualmente en el mundo por la cirugía de las vías biliares. Entonces, la verdad que me sentí muy a gusto, me sentí muy arropado, me trataron tan bien que decidí quedarme en nutrición 1 año y ya no fui a Baltimore. ¿Qué es un instituto de talla mundial? Es un instituto de talla mundial, es un centro de referencia mundial en cirugía. Y bueno, me perdí Baltimore, que obviamente me hubiera encantado ir a Johns Hopkins, imagínate. Pero bueno, salí muy contento, estuve muy contento en ese tiempo en Bueno, lo que en a mí la Ciudad de respecta, qué México. bueno, porque si no, no hubieras regresado. A lo mejor. Oye, bueno, todos los invitados que traemos a este espacio, aparte de ser grandes personajes en la ciencia en la cual se desenvuelven, también veo yo muchísimo la parte humana. Y en este caso eres papá de 3, ¿no? Sí, así es. Papá de 3 que cada rato los estás impulsando, son futbolistas, ¿no? Aparte, buen esposo, empresario, ¿no? Entonces, todos estos valores que te rodean son por lo cual
pretendo exponerte mediáticamente Claro. para que te conozcan y platicar un poquito, no nada más de estos temas que, como tú dices, son de interés, que no los vemos en la universidad, no los vemos en nuestro desarrollo profesional, y hasta que tenemos unos pequeños golpes en la vida, nos vemos en la obligación de aprender cómo funciona el cuerpo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo, Toño, mis grandes pasiones en la vida, pues son muchas, pero son dos las más importantes: mi familia y la medicina. Claro. Y el fútbol, pero mi familia es la más importante, por encima de la medicina, por encima de lo que hago profesionalmente, ¿no? Tengo 3 hijos, 3 varones: Gustavo, José Antonio y Santiago. 2 se dedican al fútbol y los estamos día a día impulsando en esta tarea, en este camino que decidieron escoger, que no es nada fácil, pero bueno, nosotros como papás apoyamos en todo. Y Santiago, que es el más pequeño de mis hijos, que es un chico extraordinario, que le encantan los idiomas, habla inglés, habla francés, canta, toca la guitarra y se dedica a otras cosas, ¿no? Y está pasa al 3 año de la preparatoria. Y tengo 21 años de casados con Iris, a quien tú conoces perfectamente bien. Claro. Tenemos un matrimonio muy estable, muy normal, un matrimonio de una familia poblana, clase media, que estoy muy, muy, muy orgulloso, y lo digo, no me da pena decirlo, cada vez más enamorado. Ah, qué bueno, doctor, qué padre. Pues siempre es muy bonito ver a alguien que en lugar de balanza reconoce la vida como un ciclo, ¿no? Donde tus cosas más importantes pues son las personas que te rodean, ¿no? Tu núcleo familiar. Y lo que he visto en los diferentes podcasts, que yo creo que todos se han dado cuenta, es que a las personas que he invitado siempre toman sus decisiones profesionales primero, poniendo por delante la familia, ¿no? Y creo que eso es algo padrísimo. Me imagino que como un hombre de ciencia que eres, tampoco es fácil que se te vayan los hijos a un tema 100% de fútbol, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, finalmente que ellos es la pasión, es lo que les apasiona. Ahora están a unos días de viajar a Argentina, claro, a una nueva etapa de su carrera profesional futbolística. Y bueno, yo encantado de apoyarlos en esto que a ellos les apasiona, ¿no? Pues qué padre, doctor. Pues vamos a entrar un poquito al tema. ¿Nos podrías explicar en términos sencillos, porque los que escuchamos esto no todos son médicos y no están en el rubro, ¿qué es un neurotransmisor y cuál es su papel en nuestro cuerpo? Bueno, los neurotransmisores son agentes químicos, agentes bioquímicos, que se producen algunos en el sistema nervioso central. La inmensa mayoría se producen en el sistema nervioso central, y de ahí viajan a través del torrente sanguíneo y actúan a distancia. Esa es digamos, una particularidad de estos neurotransmisores. Por eso, en el terreno de las enfermedades gastrointestinales y del tubo digestivo, y no solamente, Toño, del tubo digestivo, sino en muchas otras, sí, estos neurotransmisores juegan un papel fundamental, un papel central en nuestro día a día. ¿No? Inclusive. En muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por eso yo digo que platico muchas veces con mis pacientes que nosotros somos lo que producimos, somos lo que nuestros neurotransmisores indican, claro, lo que nuestros neurotransmisores producen y actúan. Eso es realmente lo que somos. Reímos porque producimos un neurotransmisor, claro, lloramos porque producimos un neurotransmisor, no porque se nos haya ocurrido llorar o reír en ese momento. Nos duele el estómago, nos inflamamos del estómago, nos da diarrea o no vamos al baño por indicación de un neurotransmisor, que ya vamos a hablar en un momentito más. Por supuesto. Cómo funcionan estos neurotransmisores. Oye, ¿y es por esto o por qué otra razón se le llama al tracto digestivo como si fuera nuestro segundo cerebro? Porque los plexos mientéricos, los plexos neuronales que están en el tubo digestivo son tan grandes. Ahí sí nos vas a tener que decir qué es eso. Como los plexos neuronales del sistema nervioso central. Es decir, correcto, nuestro tubo digestivo tiene una gran cantidad de neuronas, Toño. Sí, una gran cantidad de neuronas que se han descrito en más de 100 millones de neuronas. A mí me cuesta a veces un poquito de trabajo saber cómo las miden, pero bueno,
Por lo menos esto es la información con la cual contamos. Y estas neuronas son las que se encargan, las neuronas que están en el sistema nervioso del tracto gastrointestinal, de producir una gran cantidad de estos neurotransmisores bioquímicos. Uno de ellos seguramente del que hablaremos, que es la serotonina, uno de ellos que es tal vez el más importante, porque es el que se produce con mayor cantidad en el tubo digestivo. Y no solamente la serotonina, por ejemplo, se produce el 90% de la serotonina se produce en el tracto gastrointestinal y solamente el 10% se produce en el tubo digestivo. Y aquí en el cerebro. En el cerebro, perdón. Y aquí hay una gran cantidad de estudios que están en investigación sobre el papel que tiene el tubo digestivo, los neurotransmisores en las enfermedades gastrointestinales, y no solamente en las enfermedades del tubo digestivo, sino en otras enfermedades como inclusive mentales, neurológicas y psiquiátricas.